Continuando con esto de los libros de texto, dijimos en alguna ocasión que incluso los libros, esos que nos gustaban tanto, donde está la señora que representa a la patria, tuvieron alguna oposición cuando esa fue como la segunda versión de libros de texto. A muchas generaciones le gustaron mucho esos libros, pero aún ahí tuvieron oposición, aunque en este caso yo quiero decir que creo que esa oposición era de buena fe. Entonces hay un escritor que se llama, se apellida Ibargüengoitia, cuesta trabajo pronunciarlo. Este escritor criticó mucho la cuestión de la educación, pero vuelvo a decirlo, yo creo que de buena fe, nada que ver con los opositores actuales, esos de derecha, ¿no? Que no saben nada, pero ni leen los libros, pero se ponen a criticar. Bueno, aquí Ibargüengoitia tampoco, él dice ahí que no, que tampoco los leyó, que les dio una revisada así muy somera, pero vuelvo a decirlo, yo creo que ahí fue de buena fe su crítica. Y rápido nada más, pues resulta que en Querétaro sí se distribuyeron los libros de texto, ¿verdad? Se dio al final de cuentas el gobernador porque se dio cuenta que sí, si seguía en ese camino, pues le iba a costar mucho dinero. Aún así desperdiciaron muchos millones de pesos y luego todavía dice, nos costó, creo que fueron 11 millones. Nos costó 11 millones implementar los cuadernillos, pues nadie se lo mandó, ¿verdad? Él solito quiso meterse a esta ola con sus compañeros gobernadores panistas. Ya cuando se dio cuenta que iba a ser mucho más gasto implementar otras cosas aquí en Querétaro, pues se dieron y al final se repartieron los libros de texto. Nos tocó ver hoy que ya se estaban repartiendo en una escuela. Y vamos a leer este texto de Ibargüengoitia. Un examen somero. Textos gratuitos. Hace algunas semanas, y con motivo de una pequeña polémica sobre un asunto en el que me cuesta trabajo tomar partido, el calendario escolar, hice una referencia a los libros de texto que se usan actualmente en las escuelas. A los 2 días de publicado el artículo que contenía dicha referencia, recibí en mi casa 2 bultos y una atenta carta de la directora general de divulgación de la Secretaría de Educación Pública que decía: envió a usted como obsequio de la Secretaría una colección de libros del libro de texto gratuito y otra del método Aprender Haciendo. Ojalá que en alguno de sus magníficos artículos pueda dar su valiosa opinión sobre estos textos. A mí todo esto me da mucho agradecimiento, los libros, la carta, los conceptos bondadosos expresados en ella, el interés en conocer mi opinión, etc. Pero en vez de saltar sobre los libros, ponerme a leerlos, tomar notas, sacar conclusiones y escribir artículos sobre estas, me he puesto a cavilar. Supongamos que yo, que no he estudiado pedagogía ni he dado clase en primaria, examino los textos, los encuentro defectuosos y lo digo en un artículo. ¿Qué pasa? Si a los historiadores les dijera turistas porque no estaban de acuerdo con los textos, ¿qué me van a decir de mí? O mejor dicho, ¿qué no me van a decir? Ahora supongamos que después de 6 meses de examinar textos me encuentro con una serie de errores garrafales en ellos y los denuncio. ¿Qué esperanzas hay de que se modifiquen esos textos? ¿Y cuánto dinero cuesta modificarlos? Este es el problema de producir libros en esta escala. Más nos vale que sean infalibles porque tienden a ser inmutables. Pero esto no es más que una divagación tan gratuita como los textos, porque yo, francamente, no tengo tiempo para entrar en estudio detenido de estos y mal haría en meterme en tales honduras en este asunto que no es de mi especialidad. Lo que sí puedo hacer en mi calidad de observador desinteresado y profano, y puesto que me están pidiendo mi opinión, es decir, las impresiones que han recibido a partir de un examen superficial de los textos en cuestión. Nadie puede decir que los textos estén mal impresos. La letra es clara y las ilustraciones no solo son abundantes, sino de buena calidad. Sin embargo, físicamente tienen un defecto que me parece de importancia capital. Al examinar mis experiencias personales en este respecto, creo recordar claramente y sin temor a equivocarme que el interés en el estudio y la idea de progreso escolar estaba íntimamente ligada a la apariencia exterior de los textos.
Al final de un año se dejaban a un lado, con gran satisfacción, los libros viejos, y al principio del siguiente se abrían con gran interés los nuevos, que eran diferentes, en el formato, la pasta, etc. Recorrer la primaria era pasar de estudiar en libros para niños a estudiar en libros para adultos. A los de mi generación nos hubiera parecido espantosamente aburrido pasar los 6 años frente a textos que hubieran tenido la misma portada. Portada que es, en mi opinión, feísima. Una mujer vestida de blanco, con una bandera en la mano y cara de aburrida. No se da cuenta de lo que ocurre a su espalda, en donde una serpiente de plástico está siendo devorada por una águila monstruosa. Me dirán que el interés de los niños en formatos diferentes es un prejuicio del pasado. Probablemente, y más les vale, porque ahora todos los libros son iguales. Que sale más barato hacer todo parejo, desde luego. Que así es la pintura mexicana, también de acuerdo, desgraciadamente. En cuanto a lo de adentro, debo decir que noto, con no poca sorpresa, que se siguen los mismos procedimientos que se seguían en mi época, que consisten en dar al alumno un panorama general y plano del mundo, tan lleno de datos que se olvidan inmediatamente. Por ejemplo, los principales jefes de la Revolución Francesa fueron Marivaux, Danton, Marat y Robespierre. No se sabe en qué estaban de acuerdo y en qué en desacuerdo. Ni se sabe cómo murieron ni quién mató a quién. Eso que se los enseñen en la secundaria. Mientras tanto, apréndanse los nombres, den la clase y olvídenlos inmediatamente. Siguiendo ese examen superficial, encuentro en otra parte del libro de historia de sexto año lo siguiente. Todos sentimos ahora como nuestros los descubrimientos físicos y matemáticos del alemán estadounidense Einstein, la pintura del español Picasso o del mexicano Orozco, la poesía del indio Tagore, la música del ruso Stravinsky y así todo lo demás, pero sentir como nuestro, algo que evidentemente no es nuestro y que además lo más probable es de que no conozcamos ni entendamos, es una emoción simplemente subjetiva y hasta cierto punto poco recomendable. ¿Por qué entra como dato en un libro de texto? Claro que el maestro sirve para aclarar dudas. ¿Cuál es el Picasso, maestro? Ese que pinta monas con 3 ojos. Bueno, pues esa es una lectura, si ven, pues tiene su validez, ¿no? Alguien podrá decir que tiene razón, habrá quien diga que no, pero nada más es un ejemplo de cómo aún esos libros que tanto nos gustaban tenían su oposición, pero por lo menos una oposición razonada, ¿sí? No nada más de decir que están mal y que les arranquen las hojas o que los quemen. Y bueno, no podíamos irnos sin hablar de Flores Magón, en este caso que hace referencia no, creo que nada más hace referencia a Ricardo Flores Magón. Vamos a leerlo, si está cortito, espero que terminemos. No reelección. Congregado ante la tumba de Benito Juárez en el Panteón de San Fernando, un numeroso grupo de estudiantes escucha la música que interpreta una banda. Al final hay aplausos, gritos, silbidos. La pieza se llama No reelección y la escribió para el caso el compositor Concepción López Luengas, ahí presente. Y es que Porfirio Díaz, el valiente militar que defendiera a la Constitución de 1857, de los alzamientos conservadores y a la patria de la intervención francesa, el político que se había opuesto a la segunda reelección del presidente Benito Juárez y con el plan de Tuxtepec se alzó contra el primer intento de reelección de Lerdo de Tejada, el hombre cuyo lema era precisamente no reelección. En cuanto llega a la presidencia de la República en 1877, se aferra a ella y para 1892 lleva gobernando directa o indirectamente más de 15 años. Coreando consignas contra el continuismo de Díaz, el grupo sale del cementerio y marcha hacia la Alameda, donde se le unen más jóvenes y algunos obreros. La que se ha vuelto nutrida y bulliciosa manifestación se encamina al Zócalo por la calle del Plateros, donde los lagartijos se espantan y los comercios elegantes cierran, pero desde los balcones las familias aplauden. Y en la plaza la gente se arremolina frente a Palacio Nacional gritando: «Abajo la reelección, fuera don Perpetuo». Cuando un grupo de preparatorianos intenta echarle al vuelo las campanas de la catedral, se lo impide la policía sin mayores consecuencias.
celebrada el 15 de mayo de 1892. Esta primera jornada de manifestación contra lo que amenaza ser el cuarto gobierno y la tercera reelección del presidente Díaz ha sido un éxito. Alentados por el buen resultado, al día siguiente los estudiantes y trabajadores antirreeleccionistas se reúnen nuevamente en la Alameda. Sin embargo, esta vez la policía montada los dispersa a cintarazos. Algunos logran llegar al Zócalo solo para ser apaleados ahí por los gendarmes. Los periódicos dicen que les dieron pamba y en adelante la acción será conocida como la manifestación de los pambazos. No todos los dispersados por la fuerza pública buscan llegar a la Plaza Mayor. Otros se dirigen en pequeños grupos a los barrios populares donde platican con la gente y realizan rápidos mítines. En uno de ellos, que recorre las calles de Santa Anita, destaca un joven fogoso, de pelo chino, alborotado y más bien grueso, tanto que en su casa le dicen el cochinito. Se llama Ricardo Flores Magón, tiene 18 años y está terminando la prepa. Los jóvenes no se arredran. El 17 de mayo se reúnen en San Ildefonso y de ahí salen en piquetes por diversos rumbos. Animado por la experiencia de Santa Anita, esta vez Ricardo y su brigada se proponen hacer un mitin relámpago en el mero Zócalo. Frente a la cantina El Nivel y medio trepado en la reja que protege el monumento a Enrico Martínez, Ricardo se dispone a hablar cuando revólver en mano, dos policías que venían por la calle de Moneda lo encañonan. Las protestas de sus compañeros nos impiden que se lo lleven al Palacio Municipal, en cuya azotea tienen detenidos a una docena de estudiantes. Esta noche les vamos a dar agua, amenazan los policías que, dejando sus caballos en el patio, suben a burlarse de los prisioneros. Pero se ha corrido la voz de que hay estudiantes detenidos y la gente se reúne a protestar en la plaza. Tiene que ser disuelta a tiros y sablazos. Posiblemente la propuesta popular los salvó porque esa noche no les dieron agua y al día siguiente se los llevan a la cárcel de Belén, donde Ricardo se estrenará como preso político. Bueno, pues hasta aquí.